¿Qué veo? Son. Oh, shit. Oh, shit. Si saca un juego malo, Nolan, ¿te mojás, Tipson? Obvio, pero no va a sacar un juego malo. Primero que no va a sacar un juego. Y segundo que menos va a sacar un juego malo. Gente, el día que Nolan haga una mala película, yo digo, Nolan, acá... Por acá no es. Por acá se puede mejorar. Es buena película, pero se puede mejorar. Pero de momento no lo hizo, gente. ¡No lo hizo! ¡Ay, no, Tipson! Tenet es mala. Tenés el cerebro arruinado. Ah, no, estás cumiado. No entendiste, perdón, pero no tenés gente. Te falta calle. Gente, por cierto, mendigo online momento, gente. Bueno, mendigo no. Segundo mes consecutivo en el que conseguimos el coso de las 100 suscripciones en Plus, Banger, gente. El mes que viene, si lo conseguimos en septiembre, si conseguimos en septiembre 100 suscripciones, más de 100 suscripciones pagadas, Tier 1 o Tier 2, oficialmente Twitch me roba un 10% menos. Banger, 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 banger. Va. Va. Locurilla, Denme plata, basuras. Entonces voy a dejar de suscribirme. Chupala. No se suscriba. ¿Cuánto se gana en Twitch? Depende del contrato que tengan con el Mossad. Yo tengo uno de que le paso información de cada uno de los usuarios del chat semanalmente. Me pagan $300.000. O sea que nos vas a pagar más a Clonka. Y a mí si llegas a la meta, ¿no? Escuchalo. Alguien le puede decir son. Alguien le puede decir son. Mijo. My little son. ¿Qué chupapija lo que dicen son? Pará, ¿por qué? Se re ofendía, ¿no? Gente, vamos a ver esto, boludo. Vamos a ver esto. La peor empresa del mundo. La peor empresa del mundo. Lo vi hoy. Dije, opa, puede ser buen video para reaccionar, de Mexican López. No reaccionamos en mexicano. Nada, mentira, ya un chiste. Mexican López. La peor empresa del mundo. A ver qué tal, gente. Spoiler es Nestlé. Lo ponía en la miniatura. Perdón por el spoiler. Un cafecito, ¿no? Seguramente te hiciste un Nescafé y quizás le pusiste Coffee Mate. ¿Qué tomé esta mañana? Un poquito de lechita. Te echaste tu cerealito, en la comida usaste salsa Maggi, en la calle te dio sed y pues te compraste una botella de agua Santa María. En la noche a lo mejor te hiciste un Squeak o un chocolate abuelito. Esperen, gente, esta botella es de Nestlé. No es de Nestlé esta botella que estoy tomando, ¿no? No me está financiando el Mossad, ¿no? Creo que no, gente. Si tienes mascota, seguramente le diste Cat Chow o Dog Chow. Qué ricas las Dog Chow. Y pues así se te fue el día. Y sorprendentemente, la mayoría de productos que consumimos pertenecen a una misma empresa, Nestlé, una corporación gigantesca que forma parte de la vida de millones de mexicanos y sin darnos cuenta, Durante más de 150 años, Nestlé se ha convertido en un Qué locura, en verdad, ¿no? Qué locura, imperio ¿no? de alimentos enorme. Tiene a su disposición cientos de marcas en un chingo de categorías, mamón. ¡Oh, Café, shit! agua embotellada, cereales, lácteos, chocolates, alimentos para Kit Kat es de Nestlé. No way. No way que Kit Kat es de Nestlé. Oh, mascotas, seven. suplementos, nutrición, y lo que te puedas imaginar que se pueda tragar. Starbucks también. What? Esta empresa vende más de 1,000 millones de productos al día, pues está presente en más de 185 países. Es como si cada segundo se consumieran 11,500 productos Nestlé. Mira, llevan otros 11,000, otros 11,000, hay otros 11,000. Es un gigante. Y espero estés teniendo presente lo Qué barbaridad. gigante y enorme que es, porque una vez lo tengas presente, la historia que te voy a contar va a ser más inquietante. Porque cuando una empresa es tan Nestlé envenena pueblos en África. gigantesca como Nestlé, no sigue shit. siendo una empresa como cualquier otra. Es una fuerza que influye en lo que quieras, en mercados enteros. Puede modificar hábitos de consumo como, cuando y donde quiera. Soy gordo por culpa de esta empresa. La concha de...
moldear la industria a su manera y afectar la vida No es culpa mía, gente. Estoy panzón por esta empresa, boludo. de millones de personas que ni siquiera se dan Jesus. cuenta. Pueden agregar o quitar 1 gramo de azúcar a sus productos, solo 1 gramo de azúcar más, y no sabes el efecto enorme que esto va a tener en la salud de millones de personas. Es una empresa gigantesca. Y no creas que te voy a hablar de los peligrosos que son sus productos y que te voy a comentar lo perjudiciales que son para la salud. No, no voy a ser uno de esos. Hoy te voy a contar cómo Nestlé, una de las corporaciones más poderosas de la historia moderna y que Ajá. todos consumimos diariamente, Tengo ha entendido que Nestlé es de Suiza. Ni hecho idea. una cantidad enorme de barrabasadas a lo largo de las décadas. Y cómo se ha salido con la suya una y otra vez. Nestlé Boicots introdujo el internacionales, cruising en las poblaciones. demandas judiciales, acusaciones de explotación laboral, trabajo infantil, conflictos por recursos naturales y las prácticas Pará, boludo. Ni una bien, boludo. Básicamente las condiciones que ofrezco yo a los editores, ¿no? poco Al DJ éticas y que al tienen Cronca. a día de hoy. Pueden pensar que, bueno, como es una empresa exitosa, quizá, solo quizá, un grupo de personas hicieron malas prácticas. También te digo qué rico está el Nesquik. Probablemente porque sea 90% azúcar, pero hey, Jauron, bien explotado. No, mentira. Gente, en verdad no tomo tanto. Pero, boludo, pregunta seria. Prácticamente todas las empresas multimega nacionales son satánicas, ¿no? ¿Verdad? Pues no es el caso, ya que si bien todos Qué rico estás vos, Tipson. Muchas gracias, pa. sabemos que las empresas quieren dinero, una cosa es subir 90% azúcar, 10% prepucio. Bueno, de para. precio un producto y otra completamente Mis pasarse de últimos bits. Casi todas las empresas están monopolizadas por gente mala que apoya guerras, pero buscar alternativas es difícil y el Exacto. boicot no funciona Ni porque en los pedo. mandan con Diosito a los que protegen la naturaleza. Ni en pedo. Boicot no dura nada el boicot, boludo. Con todo lo que venden. Es como boicot a los influencers. Duró semana y media, boludo. La gente no pendejo. boicot. Pero antes, Lamentablemente no ¿cómo sirven. Salvo que sea muy masivo el boicot, pero es raro. chingados Nestlé llegó a esto? Porque no fue de la noche a la mañana, ¿eh? Henry Nestlé nació el 10 de agosto de Duró una semana y perdieron 1000 seguidores. De 4 millones. 1814 en Frankfurt, Alemania. Que, por cierto, ¿nunca se han puesto a pensar en cómo las personas así con más dinero en el mundo tienen apellidos bien raros? ¿Nunca has oído hablar de un López exitoso? Cuando te ¿Por qué las personas exitosas tienen un apellido raro? Ya te lo digo yo. Shalom. tenía 29 años, se mudó a Suiza y se instaló en Vevey, una pequeña ciudad donde trabajó como comerciante. En esa época vendía de todo el güey: mostaza, cereales, lámparas de petróleo, hacía de todo el cabrón, productos comunes de la época. Incluso llegó a crear una pequeña fábrica de gas que ayudó a darle alumbrado público a la ciudad durante un tiempo. Era una buena persona el cabrón. Pero más allá de los negocios, Henry siempre tuvo interés por la investigación, especialmente Ajá. por los problemas relacionados con la alimentación. En esos años, la mortalidad infantil era extremadamente Estaba un poco curso de la foto anterior, ¿no? alta en Suiza. 1 de cada 5 niños moría antes de cumplir el año de edad. Esta situación lo llevó a crear un alimento que pudiera ayudar a los bebés que no pudieran haber sido amamantados. Y después de muchas pruebas y errores, ¡Clave! en 1866 desarrolló una fórmula hecha con leche, azúcar, harina de trigo, que primero la llamó harina alimenticia, aunque más tarde se conocería como harina lacteada, leche en polvo para los cuales Leche en polvo. La leche en polvo, gente, carrió a la humanidad para pensar, ¿eh? el producto empezó a llamar la atención ¿Alguna vez probaron leche en polvo? No está mal, ¿eh? rápidamente porque ayudaba a alimentar a muchos niños está mal, en una época donde las alternativas eran limitadas, si no es que escasas o inexistentes. El éxito fue gigantesco, tanto que Henry Nestlé terminó dejando de lado todos sus negocios para enfocarse únicamente en la producción de su fórmula, y en muy poco tiempo la empresa empezó a crecer, y para 1868 el Me la como a cucharadas en seco, pero mira la psicópata esta, producto boludo. ya empezaba a venderse fuera de Suiza, y unos años después el producto ya comenzaba a venderse en mercados de ultramar. Para 1873 las ventas alcanzaban el $500,000 de latas al año, mamón. En ese entonces era muchísimo, como tener un puesto bien exitoso de espiropapas. Ah, cómo me gustan las espiropapas. Qué chota es una espiropapa, Voy low-key. por unas espiropapas, pero Henry ya estaba acercándose a los ¿Qué es una espiropapa? ¿Qué hace Martini, crack? ¿Cómo andas?
Espiropapa. 70 años y comenzó a pensar en retirarse, así que el 8 de marzo de 1875 vendió su empresa, junto con la patente de la fórmula, la fábrica, el nombre, el famoso La fórmula Ozuna. símbolo de nido, inspirado en el significado de su apellido alemán, que significaba nido de pájaros, sus manufactureros y hasta su ¡Epa! cuenta de LOL, cabrón. Tenía Opa. una skin de Anivia. Todo se lo vendió a 3 empresarios de Bebe. Hulst, Referencia Monnerat, LOL, me quedo like. Pierre, Samuel, Rossi y Gustav Marquis. Con estos nuevos dueños, la compañía empezó a expandirse mucho más rápido, pero comenzó a tener que pelearse con la competencia, Anglo-Swiss Condensed Milk Company. Y vaya nombre, cabrón. ¿Quién te conoce, Anglo Swiss? Otra empresa suiza que también fabricaba leche en polvo y sobre todo leche condensada, un producto que se había vuelto popular porque, vaya, podía conservarse durante un chingo de tiempo sin que le pasara nada. Las dos compañías pasaron años peleándose, compitiendo en el mercado, eran Play y Xbox, cabrón, hasta que en 1905 decidieron fusionarse, así por sus huevos, arreglaron sus diferencias y nació por fin Nestlé y Anglo-Swiss Condensed Milk Co. ¡Oh, qué maco! Una empresa que para La típica, gente. Ahora es medio ilegal esto, ¿no, boludo? ese entonces ya no solo fabricaba en Suiza, sino en muchos países. Abrió una planta en España, que abrió el comercio directamente a América. Y ya a finales del siglo países, abrió una ¿Cómo se planta en llama? Fábrica de la penilla. Fábrica de la penilla. España, Ok, que bro. abrió el comercio directamente a América. Y ya a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, Nestlé comenzó a expandirse agresivamente fuera de Suiza. Compraba compañías por doquier solamente para tener el control. Abría Tyson, ¿fuiste a Suiza? Sí. fábricas como un toro sin usar pastillas y comenzó a diversificar su producto en todos los continentes. Ya no solo vendía alimentos infantiles, sino también chocolate, leche condensada, café, Robux y otros productos procesados. Chocolate con leche Nestlé. Un gran vaso de leche en cada tableta. Chocolate con leche ¿Quién hizo esta publicidad? Emilia Mernes, boludo. Nestlé extra fino. Nestlé extra fino. Nada, definitivamente la escribió Emilia Mernes. Nada, definitivamente la escribió Emilia Mernes. Con leche Nestlé. Un gran vaso de leche en cada tableta. A mediados del siglo XX, Nestlé ya tenía presencia internacional. Ya estaba en Perú, en esa zona que parece Marte, y era vista ya en ese entonces como una ¡Hasta en Perú! empresa extremadamente poderosa dentro de la industria alimenticia, y con el paso de los años dejó de ser solamente una empresa de alimentos infantiles y se convirtió en una multinacional obsesionada con expandirse a cualquier parte del mundo. Y como en todas las empresas, mientras más crecían sus productos, más tenía la necesidad de encontrar nuevos consumidores, y la fórmula para bebés terminó con Nestlé es como Nesquik con lechita de Noulan o Colacao con lechita de Tracatra. Nesquik siempre. Gente, es como Coca-Cola, ¿no? En verdad, si te pones a ver, Coca-Cola tiene prácticamente todas las bebidas del mercado, ¿no, gente? convirtiéndose en uno de sus negocios más rentables. Todos los refrescos son de Coca-Cola, gente. A finales de los Fanta, Sprite, todo. años 60 y principios de los 70, Agua. médicos y nutricionistas de todo el mundo comenzaron Barbarie. a notar algo raro. En varios países de Asia, África y América Latina aparecían cada vez más bebés con cuadros graves de desnutrición e infecciones relacionadas directamente con el uso de leche en polvo como sustituto a la lactancia Oh, materna. shit. Lo preocupante no era solamente la pobreza o la desnutrición, porque esos problemas ya existían desde hace mucho tiempo. Ay, mi tierra del maíz. Lo que realmente llamó la atención fue que los casos comenzaron a aumentar exponencialmente en bebés recién nacidos que estaban siendo alimentados con precisamente esta fórmula infantil que era preparada en condiciones poco higiénicas. En muchos lugares, las familias no tenían Mega cursed la foto. acceso a agua potable, así que la fórmula terminaba mezclada con agua contaminada. Además, esterilizar Qué troleada. Qué troleada. La fórmula Ozuna. Re pesado. Gente, claro, porque la leche en polvo va con agua y si le pones agua tóxica, sumado a que la leche en polvo ya es cancerígena o se ve en el niño, ¿no? Gente, ¿se podría usar como insulto tu padre fue amamantado con leche en polvo? correctamente los biberones era algo complicado para personas que apenas tenían los recursos necesarios. A eso, ¿Y por qué no daban teta de manual, súmale boludo? otro problema enorme. Como toda la vida. El analfabetismo. Tetilla, ¿no? Muchas madres no podían leer las instrucciones del producto y para que la leche rindiera más tiempo terminaban agregando mucha más agua de la recomendada. El resultado era que los bebés quedaban mal alimentados, sufrían infecciones o terminaban hospitalizados por deshidratación y desnutrición severa. Y aquí te puedes estar preguntando y diciendo, Seven. oye Mexican, pero esto no es culpa de Nestlé.
¿Por qué por qué está armado este perro, boludo? ¿Pero por qué este perro va Le- apuntando por ahí? What Es the culpa fuck? de las madres y de los pinches pobres. Guardá, bro, Eso guardá. no tiene sentido. Resuélvenos la duda, Mexican, por favor. Me alegra que lo preguntes, perrito con el pito de fuera. La pregunta no es realmente quién tiene la culpa, sino que si la situación era tan peligrosa, ¿por qué tantas madres seguían usando estas fórmulas? ¿Qué estaban pendejas? Ahí fue cuando empezaron las acusaciones más graves contra Nestlé. Distintos grupos denunciaron que la empresa había creado campañas agresivas para convencer a las madres de abandonar la lactancia natural y que compraran su producto porque era mejor que la propia lactancia materna. Es que antes el marketing era loco, gente. Claro, antes no había reglas en el marketing, boludo. Antes vendías humo y no pasaba nada, gente. Jesus. ¿Qué tan lejos puede llegar una marca para promocionar un producto? No, en serio. ¿Qué tan lejos serán capaces de llegar no solamente para que más gente los conozca, sino para decirle a todo el mundo que es el mejor y que la... Sí, sí, fumate 6 cigarrillos al día. Literal, Gente, el marketing de antes literalmente te decía que fumar daba aura. competencia Literal, de la pela. ¿Harían una publicidad con el Mexican López? No lo creo, ese güey está demente. A lo largo de la historia, hemos visto a las empresas hacer de todo. Regalar dinero, regalar juguetes, muestras gratis y mis favoritas, cuando las empresas atacaban a su competencia así bien mamones. Eso es la clave. Este anuncio es clave. Lo pone en el suelo para levantarse y pedir una Pepsi. Aurilla, gente. Aurilla, gente. Re pelotudo el niño, ¿no? Pero bueno, aurilla. Sin más. Aunque está el otro lado, los anuncios, Tremendo funables. exitoso. Algunos dan risa y se entiende la sátira como este What? lado, los anuncios, funables. ¿Y ese anuncio, brother? Aunque está el otro lado, los anuncios, funables. Algunos Oh my dan god. risa y se entiende la sátira como este, ¿te acuerdas? ¿Qué veo? Son. Oh, shit. Oh, shit. WTF y esos ruidos. Oh, shit. Menos mal que DJ no vivió en este momento, si no se metía la lavarropa de cabeza, Holy shit. Ay, ese pinche negrito. Pero otra vez, como en el caso de Nestlé, digamos que la mala intención Así naciste vos, gordo merengue de leche. Así. Medio se notaba a lo mogolito el lejos. tipo que Es- hizo el anuncio de Pepsi. Le daba 2 compras a Coca para una sola de Pepsi. Pa' pensar. Pone el vídeo por 2, por favor. Bueno, mira, tampoco es tan profundo, boludo. No entendiste la referencia cinematográfica, mío. ¿Te das cuenta, boludo? esta es la historia de la ¿Te das cuenta? No he entendido la referencia cinematográfica, gente. No lo he entendido, boludo, no lo he entendido. campaña de Nada, buscándole la lógica a un anuncio de marketing es crazy, gente. marketing más asquerosa hecha por esta empresa. Como les mencioné antes, puso en riesgo la vida de miles de bebés en África y otros países en desarrollo. Uno de los grupos que los expuso fue la organización británica War on Want, que sacaron a la luz un reportaje llamado The Baby Killer. Hasta el nombre Oh, shit. suena súper cabrón, pues ¿qué hicieron? Este libro denunciaba cómo grandes empresas de leche infantil, sobre todo Nestlé, promocionaban sus fórmulas para bebés de una manera asquerosa en países pobres de África, Asia y Latinoamérica, que por decirlo de una forma más amigable fue Ve avisándole irresponsable. a tu Según gestor y estas tu abogado denuncias, que Pedro Sánchez te va a mandar un burofax. Que el próximo vídeo lo lleno de promoción de Cryptobros y de uno. ¿De quién? De nadie.
La compañía enviaba representantes disfrazadas de enfermeras, no enfermeras que quisieran participar, no. Mandaban trabajadoras fingiendo ser enfermeras a hospitales y maternidades para recomendar el uso de su leche en polvo. También se les acusó a la empresa de entregar muestras gratuitas del producto a las madres recién después del parto. El problema no era solamente este, sino que tras varios días utilizando fórmula, muchas mujeres dejaban de producir suficiente leche materna de forma natural, y cuando las muestras gratis acababan, las familias ya dependían completamente de comprar este producto. Qué incluso turbia, que fuera demasiado caro para ellas. Es que solo piénsalo, en términos empresariales fue un rotundo éxito, pero cuando metes la moral, no hay por dónde buscarle. Y no lo digo. Sí tiene un poco de lógica. El comercial con las dos cocas para alcanzar la Pepsi fue una respuesta para Coca-Cola, quienes dijeron que tenían el doble de ventas que la competencia en ese momento. Ok, bro. Solamente yo. A nivel internacional, organizaciones humanitarias, Me silenciaron en Twitch por 1 hora. médicos, activistas, todos acusaron a Nestlé de aprovecharse de la pobreza y de la falta de educación en países vulnerables para aumentar sus ventas. La polémica fue tan grande que en los años 70 se organizaron boicots enormes internacionales contra la compañía y terminó llegando a organismos internacionales de salud. Al inicio, Nestlé negó todas las acusaciones y se puso a la defensiva. Decía que la leche de fórmula era un producto seguro siempre y cuando lo utilizaras correctamente. Decía que no obligaba a nadie a abandonar la lactancia materna. Dijeron abiertamente que sus campañas publicitarias cumplían las leyes locales y que si había problemas de desnutrición Las leyes locales. Las leyes locales. Escúchalo. en No había ni gobierno. niños era culpa de la pobreza, la falta de agua potable y de los problemas sanitarios, no de la fórmula. ¿Notaron cómo no hablaron de lo importante? El cómo introdujeron la fórmula en madres que recién dieron a luz, haciendo que perdieran la capacidad de lactar. Cabrón, fue la defensa de un youtuber funado. Básicamente dijeron que J. Bulen. todos eran unos pendejos y que ellos tenían la razón, pero por la presión social intentaron dialogar y, cómo no, ¿Cómo me uno a las tipsonas? Primero, tenés que ser mujer. Sí, es un grupo hembrista. Segundo, tenés que ser cornuda. Sí, es un grupo de cornudas. Tercero, no sé. universidades dejaron de vender productos Nestlé y No te unís a las tipsonas te unen. Iglesias Entonces, y esto funciona con el Mossad. Te llega de repente un mail. religiosas apoyaron el boicot. Medios y grupos de salud se sumaron a las críticas. Los medios internacionales cubrieron el caso. Hermano, solo faltaba que Kanye West pusiera un tweet, cabrón. Todos estaban en contra de Soy Nestlé. alérgico a la leche de Nestlé y a la pala. ¿Qué hago? Toma leche de mi palo, En jiji. 1981, la Organización Mundial de la Salud aprobó el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Básicamente limitaba que se regalaran muestras gratuitas a madres, publicidad directa dirigidas a madres de recién nacidos y que promocionaran estas cosas en hospitales. O sea, ¿qué pedo? En 1984, y viendo que Nestlé ya le había bajado de huevos, varios líderes del movimiento dijeron que ok, que todo estaba bien. Igual ahora se sigue vendiendo la fórmula, ¿no? Ahora se usa la fórmula. Evidentemente estará científicamente mejor y etcétera, ¿no? Y con instrucciones, tal, ¿no? No es como antes que te lo vendían a cualquiera. Bien, y suspendieron el boicot, pero años después, varios grupos afirmaron que la empresa seguía siendo de las mismas, hermano, les valió verga. Y bueno, pues reanudaron el boicot, aunque realmente no sirvió de mucho. Ya está regulada, sí tiene que estar mega Nestlé regulada, siguió obviamente. creciendo durante los años 70s y 80s. El daño quedó más en su reputación, ya que incluso a día de hoy en su página, como que ya le bajaron de huevos, porque ya hasta mencionan que no, que mejor amamantes los primeros 6 meses y ya de ahí si quieres metas fórmula paulatinamente. De hecho en su página mencionan el escándalo, pero ni siquiera mencionan lo que Perro Sánchez tiene coima con Nestlé. Seguro. hicieron. Solo dicen que se arrepientan de sus prácticas de marketing. Ay, ¿cómo ves esos güeyes? El marketing de la época, cabrón. Pero, ¿de verdad creías que esta era la única polémica que Nestlé iba a tener? Claramente no. En 2005, digamos que el entonces CEO de Nestlé, Peter Babreck Leadmate, generó polémica. Y no por decir un chiste fuera de contexto, sino por decir unas declaraciones un tanto cuestionables relacionadas con el agua potable y su privatización. Escuchen esto, Pixes. Es gibt doch bei uns ein schönes Lied, Wasser braucht es lieber viel, Hollerei und Hollerie, wenn Sie sich erinnern können. Also Wasser ist Hace natürlich el Hugo gordo. das wichtigste Rohmaterial, das wir heute noch auf der Welt haben. Es geht darum, ob wir die normale Wasserversorgung der Bevölkerung privatisieren oder nicht. Und da gibt es zwei verschiedene Anschauungen.
Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird von einigen von den NGOs Hablando en vertreten, alemán. die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. Das heißt, als Mensch sollten sie einfach Recht haben, um Wasser zu haben. Lógicamente, Das ¿no? ist die eine Extremlösung. Ja? Und Eso es una solución. O sea, garantizar que todo el mundo tenga agua es una solución extrema. Ok, der bro. andere, die sagt, Wasser ist ein Lebensmittel, so wie jedes andere Lebensmittel, sollte das einen Marktwert haben. Ich persönlich glaube, es ist besser, man gibt einem Lebensmittel einen Wert, sodass wir alle bewusst sind, dass das etwas kostet und dann anschließend versucht, dass man mehr spezifisch für diesen Teil der Bevölkerung, der keinen Zugang zu diesem Wasser hat, dass man dann dort etwas spezifischer eingreift. Para pensarlo de este tipo de gente. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also. Como ser humano, todo Para pensar, ¿eh? Igual. Igual. Puede ser que haya tirado un facto, ¿eh? Puede ser que haya tirado un facto, ¿eh? En el sentido de que... Pará, hurón. En el sentido de que si el agua es gratis, ¿no? Si el agua es gratis, mucha gente le restaría valor al agua y la usaría para cualquier cosa en exceso. ¿Entendés? Puede ser, ¿eh? Puede ser otra manera de verlo. Puede ser. Tipson Stein. Puede ser. merecen el derecho de tener acceso al agua. Creo que eso es un poco extremo. ¿What? ¿Pero qué le pasa a este demente? Aquí ya entramos en un dilema un tanto moral y... Ya lo hacen. Pero claro, imagínate si es full gratis. ¿Entendés? Para todo el mundo. A ver, evidentemente tiene que haber agua para todo el mundo, ¿no? Pero quiero decir, puede ser, gente. Puede ser, ético. De hecho, quiero preguntarles algo. La ¿Debería usan en exceso de la una corporación para su data empresa center privada también. poder obtener ganancias de un recurso esencial para la vida? Quiero decir, no hablo únicamente de vender botellas de agua. Hablo de privatizar por completo todo este recurso, ya que si bien puede entrar el argumento de tío, pero a ti No te digo de, gente, no digo de mercantilizarlo, de privatizarlo. Sino que aunque sea público, debería de costar algo. están cobrando por embotellar el agua. Si tú quieres agua, ve al río más cercano. Pero, ¿y si todo el suministro de agua de tu población estuviera controlado por estas empresas? ¿Qué haces? Ya ¿De comiste, dónde sí. sacas el agua? No es novedad que al menos aquí en México el agua está fuertemente engatusada por Coca-Cola. Le tienen un culto enorme. Sin contar que tienen concesiones dadas por el gobierno para Tomar Coca-Cola da cringe. By poseer the way. esta agua. Sin Tomar Coca-Cola normal da cringe. Coca-Cola cero, sí eso. ir tan lejos, la planta de San Cristóbal de las Casas tiene permitido por el gobierno extraer más de 1.14 Impriman más agua. millones de litros de agua diarios, cabrón. Más de 416 millones de litros al año. Es una barbaridad. Quiero decir, a diferencia del chocolate o el café o los cereales, el agua no es un lujo, mucho menos un capricho o algo que podamos decidir no tomar. Es una de nuestras necesidades biológicas y durante Gente, son 3 días sin agua y estás pinchando. décadas, las mayores corporaciones del mundo construyeron negocios multimillonarios alrededor de ella. Ya no se trata de que te cobren por embotellarla y llevársela. Yo me acuerdo que una vez vi un video, boludo, de cuando en mi momento mentalidad de tiburón, vi un video que decía de invertir en agua o algo así. Tipo, crear una empresa de distribución de agua. Por la puta cara el video. Pero me acordé de eso, gente, no sé por qué. Se trata de que ya ni siquiera Para pensar los videos que vi el brother, ¿no? puedes ir a extraerla tú, porque las plantas ya tienen las concesiones para extraer todo el agua que tienen permitido extraer antes de que tú puedas ir a beber algo natural. Nestlé es una de estas empresas que se ha dedicado a privatizar el agua, a decir que no debería ser un derecho humano, que es muy extremista creer eso. Para entender esta controversia hay que comprender bien cómo
La verdad que mi brother debería estar funado, ¿eh? funciona la industria del agua embotellada, porque aunque no lo crean, en Estados Unidos la gente cree que las empresas producen el agua, así que la craftean, güey, como si fuera chocolate, cabrón. La mayor parte del negocio consiste en obtener acceso a fuentes naturales de agua, extraerla, procesarla, embotellarla y venderla. Básicamente el producto no se fabrica, ya existe naturalmente. El verdadero problema viene Lógico. de quién tiene el derecho. ¿No se podría fabricar aura? Agua. Con hidrógeno y oxígeno. Pim, pim, juntas, pum. Agua. Forma química de crear agua. Sí, el agua. Yo he creado agua en el laboratorio. Entonces, ¿por qué esto no se está aplicando en los países en los que hay una sequía impresionante? Pero es que no es fácil, porque si queremos crear químicamente agua, Sí. implicaría desarrollar una tecnología que no existe para transportar oxígeno y para transportar el hidrógeno, pero es que no sale rentable. O sea, es más barato excavar y encontrar agua o esperar a que llueva que fabricarlo en un O sea, ¿por qué es tan laboratorio. caro? Porque necesitas partir de elementos puros como son el oxígeno y el hidrógeno y de llevarlos a alguna zona. El oxígeno está alrededor nuestro, ¿no? Sí. ¿El hidrógeno? ¿Dónde lo tendría- podemos encontrar? El hidrógeno lo puedes producir, pero es que tendrías que aislarlo. Le tendrías que dar unas condiciones adecuadas. Eso es muy caro. Es caro para el volumen que se produce. A lo mejor puedes producir un litro de agua, pero un litro de agua, para el precio que vas a necesitar, la cantidad de oxígeno que vas a necesitar, no sé. Extraerlo. Y aquí es donde comienzan estos problemas. A lo largo de los años, Nestlé obtuvo permisos para Sí se extraer fabrica, pero es ultra caro. Supongo, ¿no? enormes cantidades de agua subterránea de distintos acuíferos y manantiales alrededor del mundo. La más conocida aquí en México está en Santa Rita Tlahuapan, en Puebla, cerca del volcán Iztaccíhuatl. Yo tuve la oportunidad de ir al volcán y a sus alrededores, al Ésidor, ponen así fotos mías en el volcán, miren, esta me veo muy guapo. Fui a hacer senderismo y es normal que mientras caminas por la naturaleza veas estas enormes tuberías que transportan el agua de los manantiales hacia sus plantas. No solamente interrumpen el Tanto que Oh, se shit. quejan Paso. de que se acaba el agua, porque no hacen agua infinita así como en Mal. el maíz. ponen en riesgo a senderistas Porque no le conviene. como yo, sino que si te estás deshidratando, cabrón, ni pedo, mamaste. No puedes ir a agarrar un poco de agua para hidratarte y llegar con bien. Tu única opción es comprar en los alrededores agua Santa María de Nestlé para mantenerte hidratado. Y tampoco quiero que me vean como el güey que le emputa que las empresas ganen dinero. Ese no es el problema. El problema es que Nestlé está privatizando y apropiándose agua gracias a la corrupción del gobierno. Y esto hace que estas zonas También es para pensar eso, ¿no, gente? y comunidades alrededor del volcán Iztaccíhuatl estén constantemente en escasez de agua. No puedan lavar, no puedan bañarse, no puedan Qué locura, en verdad, ¿eh? Un lugar donde hay agua de sobra, los que están alrededor no tienen. tomar, solamente pueden ver cómo se las quitan de sus propios acuíferos. Y ahora tengan presente lo que es un acuífero. Es una reserva natural de agua que se almacena bajo tierra y estos depósitos tardan años, décadas o siglos en recargarse completamente. Para estas comunidades cercanas, estas reservas representan su vida, no un negocio, su acceso al agua, su agricultura, su economía, su supervivencia, y por eso surgieron estos conflictos. En muchas regiones, grupos comunitarios denunciaban que pues se estaban pasando de verga, que la extracción industrial del agua estaba ejerciendo presión sobre ecosistemas locales y los recursos que supuestamente eran compartidos. Solo imagina que eres un residente de estas comunidades y quieres ir a tu pozo más cercano a obtener agua, pero cuando vas te das Oh, seven. cuenta de que está vacío, de que el recurso natural ya no es tuyo, sino de una empresa. Ahora ya te quedaste sin bañarte. Solo pregúntate, ¿por qué una empresa puede extraer millones de litros de agua Mi pregunta es, si el gobierno hace el acuerdo con esa empresa a cambio de millones, supongo, ¿por qué el gobierno en ese acuerdo no garantiza que haya un mínimo de agua para esa gente alrededor, no? mientras las comunidades enfrentan Y vos decís, porque es un gobierno. preocupaciones constantes sobre cuándo van a tener ese recurso? Obviamente hubieron muchas protestas, sumando el discurso del CEO diciendo que el agua no debería ser un derecho humano. O sea, ¿qué pedo con este cabrón? Yo te quiero dejar una pregunta, porque este video no se trata de hablar de esto, sino más bien de evidenciar a Nestlé. ¿El agua es un derecho humano o debe tratarse como cualquier otro recurso comercial? Los leo, culones. Y quizás en un futuro saque un video al respecto. Pero volviendo con la postura del CEO, cuando una corporación obtiene beneficios económicos de un recurso vital, siempre existirá el riesgo de que los intereses comerciales entren en conflicto con las necesidades de las comunidades locales. Nestlé se volvió el símbolo de la privatización del agua. Solo imagínate pensar, ¿quién debería controlar los recursos naturales? O si se debe de controlar en un principio, ¿las comunidades, los gobiernos o las grandes empresas? El chiste es que, como en el punto pasado, Nestlé se hizo bien, pero bien pendejo. Rechazó las críticas y dijo que no, que ellos operan de manera legal bajo los permisos otorgados por las autoridades competentes. Ahí yo creo La típica.
Creo que tiene la culpa quien mata la vaca como quien jala la pata. Al final del día, si el gobierno se hace de la El agua debería ser una suscripción mensual como Netflix. vista gorda ¿Te por imaginas? dinero, no puedes decir que están operando de manera legal. Hoy Igual ya más o menos lo es, ¿no? es el agua, mañana a lo mejor personas que no te gustan, críticos. ¿Dónde pones el límite? ¿Hasta que el gobierno te lo permita? Nestlé siempre ha dicho que apoya la gestión sostenible de los recursos hídricos. Tiene cara de satánico este tipo, ¿eh? Que realiza estudios para evitar impactos negativos sobre los ecosistemas o las comunidades. Y dice que no solamente es por ellos, que también es culpa del cambio climático, la agricultura, el crecimiento poblacional. Pero cuando un acuífero capaz de darte 400 millones de litros de agua al año se acaba de la noche a la mañana, no puedes echarle la culpa a las comunidades que habitan. Y esto no es únicamente en México, ¿eh? En Pakistán surgió algo similar. Nestlé extrae cantidades enormes de agua subterránea y las vendía embotellada mientras las comunidades sufrían escasez. Lo mismo Qué locura, gente. Le sacás el agua para vendérsela después. Qué en barbaridad. Estados Unidos. No importa dónde vieras, Nestlé provocaba una escasez de agua Deberían eliminar el formato físico del agua, estoy de acuerdo. enorme gracias a toda la que extraían. En California, de hecho, hubo muchas sequías y las personas no podían tomar el agua que querían, pero Nestlé podía seguir operando con normalidad. La vena de agua se encuentra profundamente oculta bajo dos casillas de bombeo poco llamativas. Nada sugiere que aquí Nestlé bombea 675,000 litros de agua diariamente. ¡Oh, shit! Loki, vamos a terminar como en Dune o en Fallout. Literal, John fundó junto a otros residentes una iniciativa, ya que temen que pueda haber daños para el hombre y la naturaleza. Nadie comprobó de manera suficiente cómo esto puede afectar la extracción masiva de agua subterránea. Ya después de todo el desmadrito, el CEO dijo que sus palabras fueron malinterpretadas y que los que criticaban la empresa eran jodedores que solo querían su fama. Se hicieron ¿Qué carajo? pendejos, pues. Y si tú crees que esto no es suficiente, no te preocupes. Porque cuando una empresa se encuentra en el Jodedores. centro del debate de ser mala durante décadas, la verdad es que salen muchos trapos sucios. La polémica del agua, de la fórmula para bebé, ¿cuál sería el siguiente gran escándalo de Nestlé? Si hasta el momento ninguna de estas acusaciones te parecen graves, hablemos de cómo Nestlé utiliza niños para trabajar en la producción del chocolate. A la verga, ya me estoy metiendo en la boca del lobo, ya me pasé de verga, ¿no? Ya no salgo vivo antes de llegar al millón, Pixes. ¡Ah, ayúdenme! Va a pensar, gente. Para- Pero no se extrae... Bueno, claro, supongo que habrá cacao también en África, ¿no? La mayoría Pero el cacao no se extrae en Ecuador y en Colombia. de personas, el chocolate es bonito. Lo asociamos con momentos felices, un cumpleaños, un gustito ¡Ey! después de un largo día, regalos, vacaciones, celebraciones, ponerlo en los sobacos Y y... Brasil. Oh, y vaya, el chocolate es difícil de producir. Hay una cadena de producción enorme que comienza en África Occidental. Te equivocaste en la coca, no el cacao. Es verdad, la dislexia, amigo, perdón. Más precisamente en la Costa de Marfil y Ghana, dos países que producen cantidades abismales de cacao a nivel mundial. El Ahí también, mira. chocolate que comemos aquí en México, en Nueva York, en Londres, en Japón, viene de esa región. Y si bien puedes pensar, oye, qué chido, Nestlé es Mr. Worldwide y lleva chocolate a África, a todas partes del mundo, qué buenos son. La cosa está en que no es tan sencillo. Muchas organizaciones, periodistas e investigadores han documentado la existencia de trabajo infantil dentro de la industria El pibito en el chat que defiende lo que sea. Se te nota la envidia, bro. Ya quería ser Nestlé. cacautera. Algunos menores realizan tareas Me encanta como siempre que hay una crítica a algo, se te nota la envidia, bro. agrícolas ligeras ¿Qué? junto a sus familias. Llevan el ¿Qué? cacao, lo plantan, le dan agua a sus padres. Pero la cosa viene en los casos extremos y preocupantes. Niños transportando cargas pesadas, utilizando herramientas peligrosas, trabajando jornadas largas bajo temperaturas extremas y en algunos casos viviendo en condiciones ¿Querés agua? Solo dilo. que organizaciones de derechos humanos consideran inaceptables. Y digo organizaciones de derechos humanos para no decir que está ojete que un niño de 8 años trabaje 18 horas seguidas, güey. Y no se trata de que ¡Que la laburen! industria del cacao sea así. Y ni Por fin niños sin móvil en las manos. Disfrutando el momento. modo, no hay de otra. Es que si hay mano de obra calificada,
certificada, donde no se explotan a menores de edad. La cosa está en que es mucho más caro pagar por un trabajo donde no hay explotación que uno donde sí, pinches tacaños. Tampoco es que la diferencia sea tan grande. Al año en una producción con trabajo infantil se pueden gastar fácil unos $15,000, pero una producción regulada sube fácilmente a $25,000. Estamos hablando de solamente $10,000 de diferencia para una empresa multimillonaria. Es impensable. Obviamente exigieron reformas las organizaciones de derechos humanos, tuvieron demandas. Varios ex trabajadores infantiles originarios de África Occidental presentaron acciones legales. Se asesoraron, cabrón. Yo ya me asesoré. Esa mamada que ya me asesoré. ¿Qué pedo con esa palabra? Las empresas rechazaron las acusaciones y dijeron que ellos no eran responsables de los abusos cometidos por terceros, que ellos solo compraban el cacao. O sea... Ah, dale. Yo no sabía que era menor type shit, ¿no? Dale, brother. Dale. Sí, compraban el cacao más barato con un tercero sin regular, pero no podían suponer que era más barato por algo. A lo mejor eran amables, güey. O sea, por eso daban el cacao barato. Eran amables. Pobres empresas multimillonarias y malvados africanos que solo quieren ver caer a Nestlé. Al final, el tribunal falló a favor de las compañías demandadas. O sea que Igual también te digo que los gobiernos africanos, bueno, si se le puede llamar gobiernos, hay algunos que son crazy, básicamente Nestlé ganó. Este fallo no significa hay gobierno, gente, que la corte declarara inexistentes los problemas. Si estaban ahí, no eran una mamada. Yo... Más malo que Satán, boludo. Les quiero preguntar... Bueno, gobierno, tiranía, lo que sea eso. ¿Puede una empresa multimillonaria desatenderse de lo que ocurre dentro de su cadena de suministro? ¿O están ciegos o son pendejos? Milicia, exacto. Por eso no como chocolate, gente, porque hay explotación infantil. No, pero en verdad locura, ¿eh? ¿A qué hora juega cuando termine el video? La vida sería mejor sin la explotación infantil. Di no a Nestlé. Podemos decir, mejor en general, sin la gente. explotación infantil. Di no. Te firmo esto, pero si le borras infantil y dejamos no al trabajo en general, también te lo firmo más que nada, Abogo por eso. A Nestlé. Y aunque la empresa prometió combatir el problema y aseguró que era difícil de controlar toda la cadena de producción, las críticas nunca se detuvieron y las investigaciones seguían encontrando caso tras caso de trabajo infantil relacionado a la industria del cacao. Yo por eso como culo, ahí va. En 2002 sucedió otro episodio polémico, el último del que vamos a hablar y que me motivó a realizar este video. Nestlé, y quiero que escuchen bien lo que voy a decir, Nestlé exigió millones de dólares al gobierno de Etiopía por presuntamente propiedades confiscadas décadas atrás. Quiero que se lo pongan a pensar. Un nene labura más que Por un vos, segundo. gordita. Etiopía atravesaba una grave crisis alimentaria y millones de personas estaban en riesgo de hambruna, y cuando todos criticaron y le hicieron boicot a Nestlé, rectificó. Ya no les pidió 8 millones de dólares, solamente les pidió 6 millones. Oh, gracias, ¿Me lo Nestlé, podés qué creer, considerado. boludo? Pero es que ahí nos acaba todo el desmadre de Nestlé. En 2007 se detectaron millones de alimentos de Purina que tuvieron que ser retirados del mercado porque estos alimentos estaban contaminados y habrían matado a varios perros y gatos. Y es que las cosas ahí no terminan. Estuve encontrando documentos, testimonios y décadas de controversias, y mientras más profundizaba, más me daba cuenta de que el problema no era Nestlé. Seamos honestos, si mañana Nestlé desapareciera, otra empresa ocuparía su lugar, si no es que ya lo está haciendo. El problema va más allá, la posibilidad de convertir los problemas en dinero, el sufrimiento en una línea de producción que sigue y sigue. Un niño puede pasar horas bajo el sol cosechando cacao, mientras al otro lado del mundo alguien se come un chocolate abuelita sin darse cuenta de cómo llegó a sus manos, donde la gente pelea por el agua. Bueno, pero eso pasa un poco con todos los productos, ¿no? También. Con las camisetas, con las zapatillas, con todo en general, ¿no? Las grandes empresas no tienen que preocuparse por tenerla. Y nada de esto es secreto, No es ninguna conspiración. Está ahí y lo puedes investigar tú también. A lo largo de las décadas, Nestlé ha acumulado una enorme cantidad de críticas y créeme, las va a seguir acumulando. Pero no importa. La empresa es tan grande y tiene tantas marcas y a su sí, alrededor. boludo, ¿qué más da, amigo? Que le hagan boicot. De hacerle boicot a todo esto. No comer nunca, amigo. No comer nada. O sea, para hacerle boicot te tienen que morir de hambre y ver todas las marcas que tienen. Que es imposible no consumir sus productos, desde chocolate, anda a hacerle boicot, amigo. cereal,
café, agua embotellada o la comida que le das a tus mascotas. Lo más irónico de esta historia es que la empresa nació originalmente ¡Qué barbaridad, boludo! con la intención de combatir la desnutrición infantil, pero con el paso del tiempo, el crecimiento económico, las estrategias comerciales agresivas y querer siempre tener más y más dinero, terminaron convirtiendo a Nestlé en una de las compañías. El constante crecimiento, gente. El problema del constante crecimiento. Ya lo dije. Ya lo dije, gente. El problema, boludo. El problema, conclusión del vídeo, el problema es la fórmula. Ahí reside el problema, gente. No, pero el problema de la constante crecimiento de todas las empresas en general, ¿eh? Que tienen que crecer y no pueden parar de crecer porque si paran de crecer se mueren. Y eso lleva a casos así. El problema es laburar de manual. De manual. Habla la envidia, bro. Gordo, quítate esa telaraña que tenés bajo la nariz a la que llamas bigote. Perdón, amigo, por meterme entre la concha seca de tu madre, boludo. Perdón, nada, se me fue al carajo. No puede acá. Se me fue al carajo, gente. Yo, calma. Tim, por cierto, ¿saco lo de Nessel para el secundario o se lo dejamos de ladroneo a Pa Pensar Clips? Dejástelo para pensar clip, boludo, que lo veo con hambre. Dejástelo para pensar clip. Toma, para pensar clip, para que vean que no soy como Nestlé. Toma. Jiji. Gente, ¿jugamos? Ok. ¿Jugamos o qué? Gibson reacciona a Mitty ha reaccionado a ti.